y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Dones de revelación. Comenzamos con palabra de sabiduría. Según lo que está escrito en primera carta a Corintios, el capítulo 12, verso 8. Palabra de sabiduría. Debemos dejar por enterado que los conceptos que se han dado de palabra de sabiduría y de ciencia son totalmente subjetivos, ya que las escrituras sagradas negativamente no emiten ningún concepto objetivo, ninguno. Por lógica, teológicamente, no tenemos un concepto preciso y conciso y detallado de palabra de sabiduría, incluyendo palabra de ciencia. Estudiando los términos por separado del vocablo palabra de sabiduría, podemos dar una definición un poco acertada de lo que se podría entender por palabras de sabiduría, pero sigue siendo subjetivo, no objetivo. No lo podemos demostrar que es palabra de sabiduría. Vamos a tratar de llegarle cerca al asunto. Primero, ese término palabra de sabiduría como término compuesto del griego es logos, que es palabra, y sofía, que es sabiduría. Vamos a definir por separados cada uno de ellos para tener un supuesto significado de las palabras de sabiduría. Ese término palabra es el término logos del griego dabar del hebreo, que además de hacer referencia al verbo, está relacionado con una palabra proveniente de parte de Dios, ya sea hablada en su derivado de logos o logión o escrita. Sea un logión, que es la voz audible, el oráculo, o sea el logos, que es el escrito, el testamento mismo. Logos es definido como un concepto, ideas, dichos, asuntos, razones, narrativos y doctrinas. Si en la Biblia se hubiese querido expresar la idea en relación a una declaración, probablemente hubiera sido usada la palabra griega rema en vez de logos. Es por ello que el don de palabra de sabiduría es un contenido divino sobre lo que piensa y quiere hacer Dios. Sabiduría es algo más que conocimiento o inteligencia. Sí, como si soy bruto, tener sabiduría. No tiene nada que ver la inteligencia con la sabiduría. Nada. Una cosa es la inteligencia, otra cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Son tres cosas diferentes. El entendimiento es el arte de adquirir el conocimiento y la sabiduría es el arte de transmitir el conocimiento. Conocer, ciencia. Sabiduría es algo más que conocimiento o inteligencia. La sabiduría en relación al don espiritual no tiene nada que ver con el intelecto, ni las emociones, ni el entendimiento. No es una potencia cognitiva racional del humano. Las capacidades y la inteligencia no aplican al don. La sabiduría se relaciona con el don. Recordemos que estamos tratando la sabiduría en relación al don espiritual. Sabiduría es la capacidad que el hombre tiene internamente para recibir y captar los propósitos de Dios. Sabiduría es la habilidad dada por Dios para tratar con prudencia por medio del conocimiento de la palabra las variadas experiencias de la vida. Sabiduría
es el arte o la habilidad que se tiene para transmitir el conocimiento, ya sea en dichos o en hechos. Es decir, si un borracho pasa por el frente de la casa y yo le digo, amigo, usted es un desgraciado, no le va a gustar. Pero si yo le digo a ese borracho, amigo, usted no tiene la gracia de Dios, le llamé desgraciado, no se dio cuenta, porque se lo dije con sabiduría. Aló. Fácil. No es tener un conocimiento, es cómo transmites el conocimiento. La sabiduría es entender el cómo, el cuándo y dónde. El cómo decirlo, cuándo decirlo y dónde decirlo. Eso es sabiduría. Uniendo los dos conceptos, damos por entendido subjetivamente que palabra de sabiduría puede entenderse como la revelación sobrenatural mediante el Espíritu Santo del propósito divino. Es la declaración sobrenatural de la mente y el consejo de Dios concerniente a sus planes y propósitos en relación al futuro, porque la palabra de sabiduría siempre tiene que ver con el futuro, no con el presente ni con el pasado, con el futuro. Palabra de sabiduría es la revelación sobrenatural que el Espíritu Santo da a una persona en un momento específico, revelándole la mente, la voluntad y los propósitos de Dios en cuanto a eventos que le ocurrirán en el futuro. Una palabra de sabiduría es un fragmento del conocimiento de Dios dado por el Espíritu Santo a una persona. Es impartida de manera sobrenatural. En ocasiones viene para declarar una palabra profética. Puede ser la voz audible de Dios, puede ser por sueños de manera interna, pero es la voluntad, pero es la voluntad de Dios. ¿Por qué usted me está hablando de palabra profética? Porque cuando la palabra viene de Dios a ti y determina tu futuro, es palabra de sabiduría. Pero cuando la palabra viene de Dios a ti para segundas o terceras personas y determina su futuro, es profecía. Cuando sale de ti para segundas y terceras personas es profecía. Pero cuando la palabra se queda en ti es palabra de sabiduría. Oiga, palabra de sabiduría es una palabra que viene de Dios por revelación y que es aplicada correctamente a una situación específica por el Espíritu Santo. Es Dios mostrando el qué, por qué, el dónde, el cuándo y el cómo de un problema para dar soluciones sobrenaturales. ¿Dice? Lo que es la palabra de sabiduría. Una palabra de sabiduría es un artículo pequeño o un fragmento del conocimiento de Dios dado por el Espíritu Santo a una persona. La palabra de sabiduría, nos otorga ciertos hechos anticipados e informaciones previas por vía de la revelación divina provista por el Espíritu Santo. Tal información que vino por palabra de sabiduría era previamente desconocida para la persona y por ende el conocimiento no pudo haber sido recibido por ningún medio natural. Es impartido sobrenaturalmente por Dios mediante el Espíritu. Nadie puede inventarse una palabra de sabiduría. Nadie. Eso viene de Dios. Como nadie puede inventarse una profecía. Si alguien se levanta, que lo voy a explicar más adelante bien en detalle, si alguien se levanta y dice, profetice sobre ti, usted no sabe lo que está diciendo. Usted es un delincuente, dándolo a bañar. Dígame esa bestialidad que hay en la iglesia. Declaro. Por favor. Eso es positivismo, acuerdo mental, cibernética, yoga, ciencia cristiana, eso es ocultismo dentro de la iglesia. La palabra de sabiduría forma parte de los dones de revelación, por lo tanto, opera en momentos en que son necesarios el consejo y la dirección divina para tomar decisiones determinantes que deciden, por ende, el futuro de un individuo o una nación. Por esta causa, una cosa es tener sabiduría de Dios
en casos específicos, y lo otro es recibir una palabra de sabiduría directa de Dios por revelación para un trato específico en un caso determinado. La palabra de sabiduría no es la sabiduría humana y la destreza que se obtiene con las experiencias de la vida. No es la prudencia divina adquirida por el conocimiento de la palabra. Eso no es palabra de sabiduría. Ese es el concepto que se da, que se puede dar subjetivamente, no objetivamente de lo que es palabra de sabiduría. Sigue siendo subjetivo. ¿Cómo viene la palabra de sabiduría? A través de visiones en sus diferentes manifestaciones, que son sueños, revelación directa de Dios, voz audible, ángeles. El caso de José recibió una palabra de sabiduría. Dios, por sueño, le habló el futuro, lo que vendría sobre él o para él, y lo que Dios iba a hacer con él en el futuro, que se puso de bocón a decir a sus hermanos y se metió en problemas. Porque cuando Dios le da a usted una palabra de sabiduría es para usted, tú no se la tienes que decir a nadie, no se la cuente a nadie. Porque el sueño es un tipo de visión donde Dios trata con usted en lo privado, por ende, habla con usted. Esa es la oficina de Dios, donde Dios tiene intimidad con usted y le ilumina a usted las verdades, y le revela e ilumina las verdades, porque una palabra de sabiduría viene por revelación, pero debe tener su iluminación. Usted tiene que tener conocimiento de lo que quiere decir Dios con lo que le está diciendo en el sueño. Si usted se levanta en la mañana y dice, wow, Dios me dijo algo, pero no entiende lo que me quiere decir, usted tiene revelación o no tiene iluminación. Pero usted no tiene que andar buscando a nadie ni contándole a nadie en el sueño para que la gente le diga qué es lo que quiere decir. Porque el que le dio la revelación le va a dar la iluminación. Dios le va a decir a usted qué es, qué te quiso decir, porque está más interesado Dios en que tú entiendas que lo demás. Entonces no le digas a nadie, cállate la boca. Quédese quieto. Aló. Palabra de ciencia. Palabra de ciencia es la revelación sobrenatural mediante el Espíritu de Dios de ciertos hechos que están en la mente de Dios y que es revelado a los hombres y está relacionado con el pasado o el presente. Oiga, está relacionado con el pasado y con el presente. Palabra de ciencia es una manifestación del Espíritu Santo en la que Dios proporciona a un miembro del cuerpo información o datos que solo Él, Dios, puede en su omnisciencia dar a fin de ayudar a la iglesia en el aspecto colectivo o individual para solventar una situación específica y cubrir una necesidad en un área determinada. Pero siempre tiene que ver con el presente y el pasado, no con el futuro. En Hechos, el capítulo 5, tenemos un ejemplo claro y muy trágico. Se trata del caso de Ananías y Zafiras, deseosos de recibir el mismo tipo de reconocimiento y honra que había recibido Bernabé debido a la donación que había hecho a la iglesia. Trazaron un plan para engañar a la iglesia naciente y hacerle creer que ellos también le habían entregado todo. Se deja ver claro, óigase bien, que aparte de Ananías y Zafira, solo Dios conocía de este engaño. Humanamente, más nadie tenía conocimiento del caso. Sin embargo, cuando llevaron el dinero a la iglesia, hubo una manifestación del don del Espíritu en palabra de ciencia que rescató a la joven iglesia del engaño. La información que el Espíritu Santo le da a Pedro de lo que ellos hicieron pasado, no de lo que van a hacer, de lo que ellos hicieron, no de lo que va a suceder. Por la manifestación del don espiritual dado por el Espíritu, Simón Pedro supo algo que nunca pudo haber de no haber sido por la manifestación del Espíritu Santo,
quien le dijo con exactitud, porque la palabra de ciencia es exacta, es precisa y concisa. No, ahí me parece. No. Aquí hay 5 mujeres y faltan 10. No. Aquí hay una mujer que tiene problemas de los ovarios. Aquí hay una. ¿Dónde está una? Está por aquí. No, diga cuál es. Porque la palabra de ciencia te dice quién es. Entonces, la palabra de ciencia, en parte, es la manifestación del don espiritual dado por el Espíritu. Simón Pedro supo algo que nunca pudo haberlo de no haber sido por la manifestación del Espíritu Santo. Quien le dijo con exactitud lo que había sucedido, compartiendo con él, ¿con quién? Con Pedro, un poco de la omnisciencia divina. A esto se le llama palabra de ciencia. La palabra de ciencia es parte de la omnisciencia de Dios compartida a la mente finita del hombre, dando información que por sus propios esfuerzos no era posible obtenerla. Este don casi siempre se manifiesta en conjunto con el discernimiento de espíritu, ya que es un complemento de dicho don. Óigase, el discernimiento de espíritu descubre la naturaleza y el carácter de las cosas. La palabra de ciencia da un concepto claro de las cosas. O sea, el discernimiento te dice que hay algo mal. La palabra de ciencia te dice lo malo que hay. Te detalla Dios las cosas. Te dice todo. Otro ejemplo del don de palabra de ciencia lo tenemos en Juan, el capítulo 4, versículo 18, cuando Jesús le hizo saber a la samaritana de los 5 maridos que había tenido y la condición de concubinato en la que ella estaba. Ahora, oiga esto. Maestro, es que Jesús lo sabía todo. No. Jesús nunca operó en la omnisciencia, nunca operó en la omnipotencia, nunca operó en la omnipresencia. Jesús era un ser humano que tenía que caminar como Adán caminó, porque si Jesús opera en la omnisciencia, Adán era omnisciente, porque Jesús era el postrer Adán. No podía Jesús operar en la omnisciencia. ¿Era Jesús omnisciente? Sí, pero no debía operar. Y en esto tiene que ver con la kenosis, el vaciarse, el despojarse de todas sus prerrogativas, atributos y principios. No dejando de ser Dios, tenía que dejar de operar como Dios. Entonces, Jesús no sabía la condición de la samaritana. ¿Cómo lo supo? Por palabra de ciencia que se le fue dado, se le manifestó. En conclusión, una palabra de ciencia es el compartir de Dios, dando a conocer por medio del Espíritu parte de su omnisciencia y su eterno conocimiento a la mente finita del hombre. Y tenemos el discernimiento de espíritu. Para entender el discernimiento de espíritu debemos estudiar los términos por separado. Discernir significa mirar más allá de lo exterior hacia lo interior, hacer un juicio por cuyos medios percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Espíritu es el término hebreo por el cual se designa. Esta palabra es ruach, neuma del griego, así como en el latín espíritu, derivados de raíces cuyo significado es viento, aliento, respiración, soplo. En el lenguaje bíblico esta palabra se utiliza para referirse al conjunto de la deidad, a los ángeles, a los demonios y a los hombres como creación de Dios. Si unimos los dos términos, discernimiento y espíritu, se puede establecer que es la revelación sobrenatural de Dios por el Espíritu Santo al espíritu del hombre para descubrir los espíritus, esto es, su naturaleza y carácter, si son de Dios, ángeles o demonios. Discernimiento de espíritu es la habilidad sobrenatural que se da por el Espíritu Santo para poder entender, percibir, reconocer los asuntos en el mundo espiritual de los espíritus. Este don da la habilidad de entrar en el mundo espiritual y reconocer el carácter y naturaleza y procedencia de las cosas. ¿Cómo? ¿Oído bien esto? ¿Cómo por el discernimiento de espíritu usted puede hacer o entender, porque hay una gran diferencia entre lo que es posesión y lo que es influencia?
Y usted por el discernimiento del espíritu, usted puede entender quién está posesionado por un demonio o quién está siendo influenciado por el discernimiento del espíritu. Y usted le trae una persona que tiene las manifestaciones exactamente igual a un poseído y está echando fuera demonios a quien no está dentro del cuerpo, porque lo que está haciendo es influenciado. Y usted está echando fuera demonios a quien no está dentro del cuerpo. Vomita, saca la lengua, mira los ojos, cambia la voz, hace igualito. No, eso está posesionado, resulta que lo que está influenciado. Y fuera, y puja y pasa toda la noche echando fuera un demonio que está afuera porque no está dentro. ¿Cómo sale que está afuera? ¿Cómo descubro que las cosas es posesión o influencia? Por el discernimiento de espíritu. Dios me lo da a descubrir. Yo no tengo capacidad para descubrirlo. Dios me lo da a descubrir. ¿Aló? El don sirve, el discernimiento sirve para descubrir y conocer la manifestación de los ángeles de Dios, demonios, en todas sus manifestaciones tales como enfermedades. Mire lo que viene. Enfermedades. Tenemos el tipo de enfermedad producida por un espíritu inmundo que se aloja en un órgano del cuerpo. Al no tener discernimiento del caso, se corre el riesgo de orar por una supuesta enfermedad cuando el mal es producido por la invasión de un espíritu que debe ser expulsado del cuerpo. Al caer en el terreno de la oración, no se alcanza el objetivo para lo cual se oró, porque tal liberación se consigue por la expulsión del espíritu que causa la enfermedad. Ejemplo, Lucas 11:14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. No era que el demonio era mudo, que producía la mudez en el hombre. Punto. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba. Ahora, oiga bien, la mayoría de los mudos no hablan porque no oyen. ¿Sabe usted? ¿Sabía eso, Luis, o no? Porque no oyen cómo aprenden a hablar. Pero ya hay un programa donde se enseña a los mudos que por ende no hablan porque son sordos a hablar sin oír. Y se les ha enseñado la fonética y se les ha enseñado el volumen de la fonética, porque como son mudos, como son sordos, cuando hablan se exageran en el timbre de la voz. Entonces usted le dice al mudo que es sordo, lee sus labios y le dice, di mamá. Mamá. No, más bajito. Di mamá. Mamá. Di papá. Papá. No, más bajito. Y se le va instruyendo hasta que aprenden a hablar. Mamá, papá. Porque se les enseña a través de la lectura del labio qué estamos hablando, cómo expresarlo. Y eso hay un programa para eso. Porque la mayoría de los mudos no hablan es porque son sordos. La Biblia dice que este espíritu que Jesús echó fuera no era sordo, era mudo. O sea que la persona oía, pero no podía hablar porque tenía trabadas las cuerdas vocales. El espíritu. Y Jesús echó fuera el espíritu y habló. ¿Cómo habló? Bien, porque lo escuchó, porque le escuchaba, porque él había aprendido el idioma, él sabía cómo hablar, pero no podía hablar. Porque tiene un espíritu que había tomado las cuerdas vocales. ¿Usted está acá? Entonces, ¿qué hago con esa enfermedad? ¿Cómo puedes? Eso se da mucho en los evangelistas. Se da mucho en los pastores. Cuando vienen muchos enfermos, pastor, en la iglesia, usted tiene que discernir por el espíritu qué tipo de enfermedad es. Si la enfermedad que tiene es un espíritu inmundo que está alojado en el cuerpo, o la enfermedad es orgánica, es una bacteria, es un virus, es una anomalía. Voy a ver qué tipo de enfermedad hay acá para orar por eso. ¿Por qué cree usted que cuando Jesús le trajeron a aquel enfermo, Jesús le preguntó a aquella persona que se tiraba, el papá le dijo, se tira con el agua, se tira con el fuego, se da contra las paredes? ¿Qué le dijo Jesús a su padre? ¿Qué tiempo tiene con eso? ¿Por qué le pregunta eso?
Porque Jesús está por el Espíritu discerniendo qué está pasando acá. Está analizando lo que está pasando y esperando respuesta de Dios. ¿Qué es lo que está pasando en el asunto? Dice, y enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaban a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, digo a la gente, 7 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanado, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey, su asno del pesebre lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Cómo puedo descubrir el tipo de enfermedad? Por el discernimiento de espíritu. Corporaciones o posesión de demonios, ya lo dije. Por el discernimiento de espíritu puedo entender cuando una persona está poseída o una persona está posesionada. O poseída o está influenciada. Una de las dos. Manifestación causadas por influencias de demonios recibidas parecidas a las posesiones. En cuanto a estas dos posesiones debemos dejar, en cuanto a estas dos posiciones, debemos dejar en claro que una influencia es muy parecida a una posesión, ya lo dije, con la diferencia que la influencia es producto de un estado mental posesionado por una serie de pensamientos y la posesión es una manifestación integral donde el espíritu inmundo tiene total control del espíritu, el alma y el cuerpo. Una persona influenciada sabe lo que está sucediendo a su entorno, mientras que una posesionada no está en su juicio cabal. Para distinguir estas dos manifestaciones que son parecidas en estrecho, se necesita la operación del don del discernimiento de espíritu. Vamos a ver qué hay acá. Dice el texto, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús vestido en su cabal juicio y tuvieron miedo. O sea, la palabra miedo no es fobia, es asombro. Y se asombraron, se asombraron. Pero oiga que estaba al lado de Jesús su juicio cabal, porque el tipo no sabía lo que estaba haciendo, porque estaba endemoniado. También el discernimiento de espíritu sirve para recibir la atmósfera o el ambiente que nos rodea. Te voy a explicar esto, présteme atención. Yo no fumo. No he fumado. No me ha hecho falta. No porque me voy para el infierno, porque la Biblia en ninguna parte dice que si yo fumo me voy para el infierno. Ninguna parte. En ninguna parte. Ese es mi problema si yo me perjudico, porque yo hago cosas peor que fumar. Tomarme una Coca-Cola, eso es peor. Sin embargo, eso no me lleva al infierno, pero fumar sí. No entiendo. ¿Ya? Yo conozco un hermano va a la iglesia y tiene más de 22 años en una parte trabajando como asador de carne. Es una churrasquería que hay en Maracaibo, muy famosa, de cristianos. Y él es el encargado de asar la carne, asar el pollo, el chorizo, la chinchurria, todo eso. Tiene 25 años allí. Cayó con un paro respiratorio. Lo llevaron al médico, le hicieron el examen, digo yo, el humo, le dice el neumonólogo, el humo de la parrilla es más perjudicial que el del cigarrillo. Yo no lo sabía. Pero nadie te dijo que eso es pecado. Nadie. Nadie te dijo que te taparas, que te protegieras, porque ese humo lleva grasa y eso va directo a los bronquios. Usted no se da cuenta que
que los que no tienen campanas en la cocina tienen el grasero pegado en el techo. Donde asan carnes, el grasero pegado en el techo. Porque ese humo, la grasa va en el humo. Usted solo respira, bronquio, tapa los bronquios, los infartos y se murió. Y nadie te dijo que eso era pecado. Entonces, tú no fumas, ni Dios lo quiera, porque haces eso y no te proteges. Las dos cosas son malas. Entonces, óigame esto. Yo no fumo. Mira el ejemplo que le voy a dar. A mí se me acerca una persona que fume. Cacto de una vez. De una vez. Se me han acercado cristianos que fuman. Se van para el cielo. Viene Cristo, se lo llevan a arrebatamiento. No tiene que ver con salvación. Tiene que ver con su vida, con su salud, cómo cortan el propósito de Dios por esa basura. No tiene sentido. Y se me acercó un hermano. Maestro, Dios le bendiga. Cuando le doy la mano, que le agarro la mano, me lo quedo mirando. El olor a cigarrillo. El olor a cigarrillo. Perdona, hermano. Tú fumas. Reprendo al diablo, por favor. Dime la verdad. Sí, maestro, fumo. Okay. Maestro, ¿por qué lo supo? Porque como yo no fumo, tengo un olfato sensible a eso. Pero si yo fumara, no capto el olor de la nicotina ni del alquitrán de otros que fuman. Pues yo fumo, porque todo mi cuerpo está impregnado, la nicotina y el alquitrán está en mi cuerpo y yo huelo a eso. Entonces cuando alguien se me acerca, nada más que simplemente no huelo lo que yo estoy hueliendo. Yo no huelo lo que estoy oliendo. Ya, punto. Lo estoy oliendo y ya, punto. ¿Está acá? ¿Qué tiene que ver esto con lo que está expresando? Los únicos que pueden captar en el mundo espiritual la pesadez, la influencia, la presencia satánica en un hogar o donde lleguen son los que viven en el espíritu. Los que no fuman. Si yo vivo en la carne, soy sensual, almático, carnal, tengo problemas en el hogar, chismoso, brollero, censurador, veo pornografía, me masturbo, tengo problemas de fornicación, de infidelidad sexual, promiscuidad, lesbianismo, homosexualismo, cualquier tipo de pecado, donde yo llegue que haya eso, no lo capto. Porque yo estoy ahí en ese mundo. ¿Cómo? Cuando la persona que esté en ese mundo, que llega a un hogar donde se refleja la gloria de Dios, capta el ambiente. Que fue lo que le expliqué ahora. La gente cuando llega a mi casa, dicen que hay un perfume muy agradable en la casa. Pero ¿cómo están ellos? ¿Cómo viven ellos? Mira la vida que ellos tienen. Entonces ellos ven la necesidad. Ellos ven las demandas. Lo que ellos necesitan lo ven en tu casa. Porque eres una persona que vive en el espíritu. Entonces el discernimiento te sirve para captar el ambiente que te rodea. Llegas a una iglesia y hay la pesadez. Con todo y que tengas un buen grupo, el culto es pesado. La predicación que el hombre está dando no te cuadra, no te llega. Aquí hay algo, aquí está pasando algo. Se puede dar el caso que el ambiente que nos rodea se muestre favorable y ajustado al carácter de Dios. Y en el fondo de las cosas se está operando un espíritu de error. Solo en la operación del don de discernimiento por el espíritu es que podemos recibir el fraude y el seudismo en el ambiente. Vamos a demostrarlo por la Biblia. Y aconteció que mientras íbamos, ¿quién está dando testimonio acá? Aquí está hablando Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos. Lucas es el que está hablando. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, lo cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros. ¿Quién está hablando? Lucas, que es el que está escribiendo, andaba con Pablo.
daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Es una verdad o no es una verdad? ¿Está favorable el ambiente o no está favorable el ambiente para Pablo? A su nombre, gloria. A su más gloria, recontra gloria. ¿Qué dice Pablo? Los que andan con el wow, nos conocen. Tremenda, tenemos fama, ¿no? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. ¿Decía una verdad? Sí. ¿Estaba de acuerdo con lo que Pablo estaba haciendo? Sí. Mas desagradando a Pablo. ¿Cómo dice? Ayúdenme a predicar que se me olvida. ¿Cómo dice? El término desagradar significa discerniendo Pablo por el Espíritu. Ay. Discerniendo Pablo por el Espíritu. Este se volteó y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Cómo supo Pablo el asunto? Por discernimiento de espíritu. Si es cualquiera de nosotros que lo que andamos es en la carne, porque tenemos una serie de prestigio y queremos que reconozcan, pues no captamos el asunto, simplemente le damos cuenta. ¿Qué era lo que la mujer quería? Que se confundieran las manifestaciones del Espíritu en la vida de Pablo con las de ella. Y asociaran al ministerio de Pablo con ella. Porque después de eso hubo milagros y prodigios en ese lugar, pero ya la mujer no estaba. El discernimiento de espíritu también sirve para descubrir lo más oculto en el interior del hombre. Ay, ay, ay. Entre ellas, el motivo del corazón, la procedencia de la verdad o del engaño, el carácter, el motivo de las cosas, aunque sean buenas en sus acciones. Hospedamos una familia en casa porque nos pareció que eran buenas parejas. Me da lástima con ellas. Pobrecitos papi, me dice mi esposo, y yo, sí, es verdad, tienes razón, mami. Vamos a hospedarlo, no sé, y hay algo en ellos. Los hospedamos y nos robaron. Nos robaron. 3 días estuvieron en casa y 3 días nos robaron. No tenían pasaje para irse a su país. Y fui a la agencia y le saqué el pasaje a los 2. Se los regalé. Internacional. Estamos hablando de Venezuela, México. Y el día que ellos se iban, un día antes de irse, se fueron de mi casa, se despidieron y fueron a la agencia y cambiaron el pasaje. Y no se fueron a México, sino que de Venezuela viajaron a un país, después a otro país, después a otro país, después fueron a México. Cuando me llama a mí la agencia de viajes, me ofrecen que hay unos pasajes que adquirieron fulano de tal, Perencero Sutaneo. ¿Cómo hacemos? Espérate, voy para allá y cuando llegué, pero es que yo no puse esto, yo dije fue México nada más, no, ellos vinieron y cambiaron todo y dijo que ustedes venían de parte de usted. Eso me trajo desajuste financiero, tuve yo que pagar todo, cancelar todo para no quedarme con la agencia. Estuvieron a mi lado, lloraron, comimos en la misma mesa, nos sentamos, compartimos, lloramos. Y después que se van, me doy cuenta que en la biblioteca mía había una serie de libros, comentarios costosísimos, y se lo llevaron. Perfumes, suéteres, camisas. Pero por discernimiento yo no entendí porque yo me la di de bueno. Porque las cosas pueden ser que se vean bonitas y eso nuestras esposas tienen un sexto sentido. Y nosotros le llamamos sexto sentido, pero no es sexto sentido, es un discernimiento. Cuando a ti se te acerca alguien y él te dice, no me cuadra. A mí ese tipo no me cuadra. Entonces tú le dices, no, ya empezar. No, a mí no me cuadra. Como mi esposa, no me cuadra. Mami, pero es una sociedad, a mí no me cuadra la sociedad esa, mía. Eso es tu problema, haz lo que tú quieras, pero a mí no me cuadra. Bueno, está bien, pues. Le doy yo a mi esposa de carnal, de almática, hago la sociedad, ¡pau! Me tira la puñalada al tipo, me traiciona y se queda con todo. Yo con mi esposa, mami, tenía razón. Ah, yo te lo dije. ¿Cómo ellas pueden captar las cosas que nosotros nos captamos? Cuando se nos acerca una mujer, ¿cómo se nos acerca? Porque se nos acerca, ese tipito no me gusta para nada, pero para nada me gusta. Vas a empezar con el celo. Llámalo celo. Yo lo llamo discernimiento. No me gusta mucho. Cuídate de esa mujer. Efectivo.
Eso pasa. ¿Cómo puedes descubrir el motivo? ¿Cómo puedes descubrir una mentira en una persona por discernimiento? Pero hay algo. Ese algo es el Espíritu que me dice que estás mintiendo. No, sí, estás mintiendo. Séme sincero. Inclinen el rostro. ¿Estás mintiendo? ¿Cómo se necesita el discernimiento para hacer una pastoral? ¿Ah? ¿Cómo hay pastores que hacen una pastoral en la carne, sensual, almático? Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él: y aquí un verdadero israelita en que no hay engaño en su corazón. ¿Cómo supo Jesús eso? Por la omnisciencia. No, Jesús no operó en omnisciencia, el discernimiento de espíritu. Te dice las cosas. Eso está en Juan 1:47. Segunda carta a Corintios 11:13-15 dice: porque estos son falsos apóstoles. ¿Qué son? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, y cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cómo lo descubro? Por el discernimiento. El discernimiento de espíritu no tiene nada que ver con la clarividencia. No es un poder mental ni psíquico, tampoco con averiguar la vida de las personas o es estar buscando fallas en ellas, ya que su comportamiento puede ser producto de su formación. En conclusión, el discernimiento de espíritu es la revelación sobrenatural procedente de Dios para hacer análisis de todo lo procedencia, de todo lo proveniente de fuentes espirituales. El discernir es una intuición y percepción espiritual que viene por el Espíritu. No es un don de sospecha. No estoy sospechando algo, no. Debemos tomar en cuenta que los dones de revelación trabajan siempre en conjunto. La mayoría de las veces que opera el discernimiento del espíritu hay una palabra de ciencia. Este don, discernimiento, descubre la naturaleza y el carácter de las cosas, y la palabra de ciencia da un concepto claro de las cosas. En el caso de Hechos 5, donde registra el caso de Ananías y Zafira, indiscutiblemente, aunque no apareció o no está registrado en una forma literal, hubo un discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu descubrió el carácter y la naturaleza de las cosas, pero la ciencia fue la que le dio la información detallada a Pedro de las cosas que venían sucediendo. Lo mismo pasó en Hechos 8:20-23, en el caso de Simón el mago, cuando Pedro pudo percibir por discernimiento el motivo del corazón perverso, según el verso 21, luego vino la ciencia expresada en palabras, según el verso 22 y 23. Búscalo para que vea. Ahora, hay dos formas de discernir. Uno, por el don espiritual, primera carta a Corintios 12:19, y dos, por el conocimiento de la palabra, según Hechos 5:11-14. Dos formas de discernir. Y tenemos los tipos de visión. Vamos a ver, para cerrar el ciclo de lo que son los dones de revelación. Dones de visión en sus diferentes tipos. En relación a la visión, tenemos tres tipos que son visión espiritual, visión en trance o en éxtasis y visión abierta. Pasemos a definir a cada una de ellas. Óigase. La Biblia tiene registrado en el ministerio de Pablo, si vio 5 veces visiones en su ministerio, fue mucho. Las visiones no son muy frecuentes. Se dan, pero no son muy frecuentes. En Maracay hay un hermano que ve tanta visión que lo llaman Panasonic. O sea, todo es visión, todo es visión, todo es visión. Eso no es así. Visión no es que cierras los ojos y te imaginas algo. Usted puede tener una visión con los ojos abiertos. Una visión con los ojos abiertos. Usted puede estar viendo y tiene los ojos cerrados.
Visión espiritual es cuando lo que vemos lo hacemos con los ojos del Espíritu. Óigame, con los ojos del Espíritu. El caso de Pablo, siendo ciego, vio a Ananías. ¿Cómo? Siendo ciego, vio a Ananías. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Siendo ciego, vio a Ananías. Hechos 9:12. El caso del criado de Eliseo, cuando no pudo ver el ejército de Jehová con sus ojos físicos. Óigame, este viendo no vio, y Pablo, siendo ciego, vio. Porque se ve con los ojos del Espíritu. Mientras que el profeta sí tuvo la capacidad de hacerlo, porque en el momento estaba recibiendo una visión espiritual, según Primera de Reyes 6, 14 y 17. El profeta tuvo que orar para abrir los ojos espirituales y captar la visión espiritual, para que Jersey captara la visión espiritual. Señor, así oró el profeta: abre los ojos de mi criado para que puedan ver el ejército de Jehová. ¿Abre los qué? Los ojos. ¿Los tenía cerrados? No, los tenía abiertos. ¿Cuáles ojos son los que tiene que abrir? Los ojos del Espíritu. Espiritualmente, ábrelos. Dale una visión, es lo que quiso decir el profeta. Dale una visión. Muéstrale en visión espiritual lo que yo estoy viendo, Señor. Y lo vio. Esto es tan fácil que los ojos del Espíritu no solamente se le pueden abrir a los cristianos, se les pueden abrir aún los que no son cristianos. Es tan fácil como usted se les pichó un caucho en una carretera 3 de la mañana oscuro y unos atracadores lo vieron a usted que se les pichó el caucho y digo, aquí hay uno para atracar, y cuando deciden hacerlo ven 4 y 5 guardias nacionales a su lado. Y usted no los está viendo, pero ellos los están viendo. Pastor, yo quise por muchas veces atracarlo cuando usted pasó dicha cañada, dar testimonio que se convierte. Nunca lo pude atracar porque siempre usted venía acompañado de soldados armados. Y el pastor dijo: yo siempre ando solo. ¿Y a quién fue que yo vi? A los ángeles del Señor. El Señor te abrió los ojos espirituales para que viera los ángeles. No hacía falta que yo los viera. Aquí quien hacía falta que los viera eres tú. Yo no. ¿Cómo usted puede mandar ángeles? Pedírselos a Dios cuando usted va a viajar, que si se amerita la necesidad de que ellos estén presentes para guardar su casa, y Dios no tiene problemas con enviar a los ángeles. Cuando los ladrones empiezan a rodear su casa para robarlos, ven gente entre la casa, ven gente sentada en el frente. No, chamo, ahí hay gente. Yo vi en la sombra, miren los que están sentados en el frente. Hay como 15 sentados, son ángeles que están sentados, y nadie lo ve. Solamente lo están viendo ellos. Con los ojos espirituales se puede ver eso. Visión en trances o en éxtasis es cuando los sentidos físicos quedan suspendidos y no hay contacto con el mundo espiritual, no hay contacto con el mundo físico, sino con el espiritual. Vamos a dar un ejemplo: la visión de Pedro en la azotea, según Hechos 10, 10, 11. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, él le sobrevino un éxtasis y vio, visión en trance, el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. En trances, en éxtasis. Pasan por el lado carrozas, gandolas, y estás fuera de ese mundo, estás en el mundo espiritual. La visión que tuvo Pablo de Jesús, dándole una advertencia, según Hechos 22, 17, 21. Y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿A quién le está hablando? A Pablo. ¿En qué le está hablando? En una visión. Visión que en éxtasis, en trance. No es una visión espiritual. El sueño es un tipo de visión en trance, donde tus sentidos están desconectados del mundo físico y entras en el mundo espiritual.
y tienes la visión abierta, cuando los sentidos físicos no dejan de funcionar y no se pierde ningún contacto con el exterior o el ambiente que nos rodea y estamos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Vamos a ver los ejemplos. La visión que tuvo Ananías acerca de Pablo, según Hechos 9, 10, 16. La visión de Cornelio con el ángel, según Hechos 10, 1, 7. La visión que se dio en la transfiguración con Jesús y Moisés y Elías, según Mateo 17, 1, 9. Me hizo una pregunta una persona: maestro, ¿cómo supo Pedro y los discípulos que quien estaba hablando con Jesús era Moisés y Elías? ¿Cómo lo supo? Indiscutiblemente esto lo escribe el evangelista Mateo de la información que Jesús le da. Porque le preguntaron, ¿y quién eran esos? ¿Quién eran ellos? Elías y Moisés estaban hablando conmigo. Pero eso es una visión abierta. Ellos sabían lo que estaba pasando. Ellos estaban siendo testigos de lo que estaba pasando. Del mundo espiritual vino Elías y Moisés y con cuerpos se presentaron y hablaron con Jesús y ellos los vieron. Y le llegaron al maestro: maestro, hacemos una casita, construimos una habitación para que se queden todos. No entendieron la cosa. Nuestra próxima clase hablamos de dones de poder, ¿ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, jesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.